La OTAN está de celebración. Hoy se cumplen 75 años de su fundación, 4 de abril de 1949, Estados Unidos y bueno, la gran mayoría de los países europeos cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, la OTAN fue una estructura militar con el objetivo de la defensa de todos los Estados miembros dentro de la propia organización. Y bueno, pues el bloque soviético, liderado por la Unión Soviética, bueno, creó el Pacto de Varsovia, pero mucho más tarde, en 1955, y fue además en mayo. Y a partir de ahí, bueno, pues ambos países, las dos superpotencias, bueno, pues, tenían control militar, económico con sus aliados, es decir, la Europa Occidental y la Europa Oriental estaban bajo el paraguas. La Europa Occidental estadounidense y la Europa Oriental estaba bajo el paraguas soviético. El aumento de la tensión llevó a los dos bloques a constituirse también como alianzas militares para actuar de forma conjunta contra cualquier agresión del enemigo. Estados Unidos era el único país que tenía armamento nuclear que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial contra Japón, que finalmente provocó la derrota japonesa. En 1949 la Unión Soviética obtuvo el armamento nuclear. El bloque occidental constituyó en 1949 la Organización del Tratado de Atlántico Norte, firmada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Islandia, Portugal y Luxemburgo. Por cierto, el caso de Portugal es especial porque Portugal era un régimen dictatorial como España, pero al dar apoyo por el país luso a los aliados, eso le ganó puntos y provocó la entrada de Portugal en la OTAN, en la ONU, cosa que, por ejemplo, España hasta los años 50 no entró en la ONU y, bueno, no llevó a cabo pactos con Estados Unidos hasta los años 50 y tampoco entró en la OTAN hasta los años 80, en 1982, y luego en el año 86 el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, que por cierto el PSOE al principio no fue partidario de la entrada de España en la OTAN, finalmente llevó a cabo un referéndum y bueno, pues, entró en el año 86 en la organización militar, nuestro país. Más tarde se incorporaron Turquía y Grecia en 1952 y la República Federal Alemana, es decir, la Alemania Occidental se incorporó en 1955. Francia se marchó de la OTAN en 1966 durante el mandato de Charles de Gaulle, aunque con el presidente Sarkozy en 2009 volvió a la Alianza Atlántica. Y al final el objetivo de la Unión Soviética y de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos, era crear una organización militar con el objetivo de ayudar militarmente a Europa y también, ya que ayudó con el Plan Marshall económicamente, pues el objetivo era del bloque estadounidense o capitalista era tener pues algunos aliados, como hizo la Unión Soviética. Al final, poco a poco, la OTAN se formó con varios países y fueron entrando mm, Turquía o Grecia o la Alemania Occidental, pues una serie de requisitos que aceptaron el resto de los que formaron la OTAN. Con el final de la dictadura franquista, España comenzó la transición democrática, su acercamiento a las principales organizaciones occidentales. En 1982, durante la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, se incorporó a la OTAN. Se convirtió en un miembro más del Atlántico Norte. En octubre de 1982 se celebraron elecciones. El triunfo fue para el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, que en un primer momento no fueron partidarios de la entrada de España en la OTAN. En 1986 se celebró un plebiscito a favor o en contra de la OTAN. Finalmente, el PSOE apoyó la iniciativa de que España entrase en la OTAN y salió el voto afirmativo, es decir, de nuestro país de entrar en la OTAN. Y finalmente, bueno, pues desde 1986 es verdad que España lleva 40 años, porque fue con el gobierno de Calvo Sotelo, es decir, con UCD, pues el acercamiento a la OTAN y luego también a la entrada en la Unión Europea y todo ello. Es decir, que poco a poco España ya se iba incorporando a las instituciones europeas e internacionales. La crisis del bloque comunista provocó primero la caída del muro de Berlín, que se produjo el 9 de noviembre de 1989. Alemania se reunificó al año siguiente y bueno, la Alemania Oriental se incorporó a la OTAN. Bueno, pues quedó la reunificación del país germano.
En 1999 se incorporaron tres países más que formaron el bloque soviético: Hungría, Polonia y República Checa, es decir, Checoslovaquia en su momento. En 2004 se incorporaron siete países: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, los países bálticos y Rumanía. Es decir, que al final, poco a poco, muchos de los que fueron satélites del bloque soviético o que estuvieron dentro de la Unión Soviética, como los países bálticos, se incorporaron a la OTAN. Y por cierto, a la OTAN, a la Unión Europea, poco a poco se fueron incorporando. En 2009 se incorporaron dos más: Croacia y Albania. Croacia, bueno, pues, estaba dentro de Yugoslavia, que era un país comunista, y Albania era un país comunista que estuvo aliado en la Unión Soviética, pero que se alejó de los postulados soviéticos en los años 60, como China, Rumanía y otros países. En 2017 se incorporó Montenegro. En 2020 se incorporó otro país, Macedonia del Norte. Y en 2023 se incorporó, por la invasión de Ucrania, Finlandia. Y en este mismo año ya se ha incorporado Suecia, porque tenía una serie de vetos de algunos países, sobre todo de Hungría, pero bueno, finalmente Hungría, Turquía han accedido, han hablado bueno, pues de la normalización y la entrada de Finlandia y Suecia en el Atlántico Norte. Es decir, ya son miembros de facto los dos que se han incorporado a la OTAN. Que, por cierto, Suecia y Finlandia siempre han sido neutrales desde el estallido de la Guerra Fría. Pues a partir de este momento, con la invasión rusa sobre Ucrania, la situación ha cambiado. ¿Quién sabe lo que va a suceder si algún país más se puede incorporar, como Irlanda, Austria o Suiza, que de momento están fuera de la OTAN bueno, y Suiza está fuera también de la Unión Europea? Pero igualmente también, bueno, muchos de los países, entre ellos Irlanda, participa con la OTAN y bueno, pues, son países al final que son cercanos dentro del bloque occidental. El ejemplo que he puesto es Irlanda o Austria, porque Austria además, como Irlanda, están dentro de Europa y bueno, dentro de la Unión Europea y son aliados fundamentales al final, tanto de todo el conjunto de la Unión Europea como de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, la parte de Australia y Nueva Zelanda. En 2008, Georgia tuvo la invasión rusa porque el país se acercó a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN, y porque Georgia fue una república soviética. La invasión rusa sobre Ucrania ha provocado en el país que quiera acelerar los trámites muy rápido para acceder a dicha organización, como también a la Unión Europea. Bosnia-Herzegovina podría ser un candidato para la OTAN, al igual que también quiere incorporarse, como la gran mayoría de los países del este, eh, a la UE. Ucrania se acercó a la Unión Europea, también a la OTAN en 2008, pero las circunstancias se complicaron un poco. En 2017 se llevó a cabo un plan para la adhesión del país en dicha organización. En 2018 el objetivo de Ucrania era incorporarse a la OTAN. La invasión rusa sobre Ucrania en febrero de 2022 trastocó los planes de la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, y el problema es que el propio país quiere acercarse a la Unión Europea y también a la OTAN. Estos son países que han sido antiguas repúblicas soviéticas, o por ejemplo, como el caso de Bosnia y Herzegovina, que fue para partido también comunista, sobre todo porque estuvo dentro de Yugoslavia, es decir, que han sido zonas comunistas que lo que quieren es acercarse, como muchos de sus eh, bueno, pues países cercanos que se han ido incorporando a la OTAN, a la Unión Europea, tras la caída del bloque comunista. Irlanda se encuentra en la Unión Europea, pero no en la OTAN, aunque ha realizado ejercicios militares pues en estos últimos 2 años, pues debido a la invasión rusa sobre Ucrania. Es decir, cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Suiza es un país que se ha mantenido neutral a lo largo de la historia, eh, sobre todo en las guerras mundiales, se ha mantenido como neutral. Y no pertenece a ninguno de las dos instituciones, ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Es verdad que con la invasión rusa sobre Ucrania, la postura suiza ha cambiado y se ha acercado a, así, a la postura occidental, sobre todo con las sanciones económicas, todo ello. Austria le pasa lo mismo que a Irlanda. Es un país que está dentro de la Unión Europea, pero no de la OTAN.
que al final es un aliado del bloque occidental y que siempre están ahí porque el país, es decir, sobre todo Austria, ha colaborado siempre con Europa, con Estados Unidos, bueno, todo el bloque occidental, que al final es América, Oceanía y la mayoría de los estados europeos. Austria es un país además muy importante para la postura en Europa. Serbia, le sucede lo mismo que a Suiza. Lo que pasa es que Serbia sí se quiere incorporar a la Unión Europea, aunque hoy en día Serbia es uno de los principales aliados de Rusia, sobre todo el gobierno que hay en Serbia, y en la OTAN también se ha querido incorporar, pero no ha surgido efecto y bueno, Serbia le pasa lo mismo que a Suiza. Lo que pasa es que Serbia sí que quiere. Serbia nunca ha sido neutral, siempre ha estado dentro de algún bloque. Es verdad que cuando era Yugoslavia se alejó mucho de los postulados soviéticos. Sobre todo Tito y Stalin tampoco es que se llevasen muy bien, como Mao o Stalin. Malta es el ejemplo de Austria y Suiza porque está incorporada dentro de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Chipre se encuentra también dentro de la Unión Europea, pero no de la OTAN. Al final, los cuatro países que están dentro de la Unión Europea, que es Irlanda, Austria, Malta y Chipre, eh, son países que han colaborado en acciones militares y que a lo mejor en un futuro, como pasa con Irlanda, seguramente sí que ratifique su entrada. El caso irlandés, sobre todo, porque Irlanda al estar muy cercano con las islas, pues lo más seguro es que con Gran Bretaña estando en la OTAN, pues lo más seguro es que al final Irlanda pues, se incorpore de aquí a un tiempo. Que Austria también puede ser, pues también. Que Malta y Chipre también, pues también porque tienen la cercanía de que están dentro de Europa, es decir, dentro de la Unión Europea, y eso les abre las puertas mucho más fácil, pero eso no quiere decir que a Suiza, que es uno de los principales aliados de Occidente, se incorpore. El caso de Serbia ya lo veo yo más complicado, o incluso Bosnia, Herzegovina, porque lo veo muy complicado, o Macedonia, o Turquía, que quieran, que por ejemplo Turquía está en la OTAN, pero no en la Unión Europea, y Turquía se quiere incorporar a la Unión Europea. Pues el ejemplo de Serbia, Turquía, Bosnia y Herzegovina y algún país más como Macedonia del Norte puede ser un pelín más complicado. Es verdad que Macedonia del Norte ya está dentro, que además se produjo en 2020, en el año de la pandemia. Y bueno, Macedonia ya está como estado de facto en la OTAN. Que luego ya la Unión Europea es un pelín más complicado, pero bueno, hay algunos ejemplos que pueden llevar a que en un futuro se puede incorporar. Soy historiador y si os ha gustado hoy el 75 aniversario de su cumpleaños de la OTAN, este vídeo, si os ha gustado darle a like, suscribiros y poner comentario. Y aparte, soy historiador que ya lo he dicho. Os mando saludos, adiós.